Pero muy buenas noches, bienvenidos a La Clave. Hoy, por supuesto, vamos a tratar un tema que a mi criterio es clave, ¿eh? Es un parteaguas en la democracia republicana de la Argentina. Después vamos a hablar de otro tema sumamente importante, pero que ya tiene que ver con la actualidad caliente, con la reforma laboral. Va a estar el doctor Roberto Ferreiro, pero tenemos la gran posibilidad de conversar, de dialogar tranquilamente con la doctora Sandra Arroyo Salgado, que ya está en nuestros estudios. Pero déjeme que le comente cuál es mi mirada, cuál es mi posición respecto de esto. ¿Sabe por qué? Porque el 18 de enero se cumplen 11 años de su asesinato en Puerto Madero. Hay que decir que el fantasma de Alberto Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina porque ella es responsable de su asesinato, por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina y sus soldados más fieles. Hablo, por ejemplo, de Juan Martín Mena, quien era el segundo jefe de los espías y ahora es el ministro de Justicia de Axel Kicillof. Hablo de aquel generalísimo César Milani, un capo chavista de la inteligencia del cristinismo. Mientras las investigaciones se acercan a la verdad, Cristina se aleja la posibilidad de lavarse las manos. El mes que viene se cumplirán 11 años de este magnicidio, a mi criterio el crimen político más grave de la democracia. Si queremos un sistema realmente republicano, debemos exigir juicio, castigo y condena para los autores materiales e intelectuales del crimen de Alberto Nisman, considerado el tercer atentado después de la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel. Para terminar con las mentiras de los mercenarios del relato K, hay que tener presente que la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de la denuncia que el fiscal había hecho 4 días antes sobre Cristina y su banda. Estamos hablando del más grave de los delitos, el de haber encubierto a los terroristas iraníes, autores del peor atentado terrorista de la historia argentina. La propia Cristina confirmó telefónicamente con Oscar Parrilli que esa era la causa que más le preocupa. Todos lo escuchamos. ¿Cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, que me también pidió el embargo. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Clarito, ¿no? Insisto, esto no es una opinión de un legislador opositor o de un periodista independiente. Estos son los camaristas que confirmaron las conclusiones del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Tayano. En su resolución, el magistrado asegura que Cristina impartió órdenes para beneficiar a los iraníes que asesinaron en forma masiva a 85 personas. Y por eso la procesó, le embargó en 50 millones y en su momento le pidió al Congreso que le quitaran los fueros para poder aplicar la prisión preventiva. Estas son las consecuencias más brutales del tenebroso pacto que se firmó con Irán por orden de Cristina. Otro cachetazo judicial para ella es que la Cámara avaló el informe pericial de la Gendarmería que confirma que Nisman fue asesinado en el baño por 2 victimarios. Uno manipuló el arma y el otro movió el cuerpo. Dicen que hasta por la morfología de las gotas de sangre es posible establecer que hubo otras personas. Lo golpearon y le fracturaron el tabique nasal y lo drogaron con ketamina para vencer su resistencia. Mire, es esta pericia minuciosa y certera que ahí estamos viendo la que el expresidente Alberto Fernández quiso voltear. ¿Se acuerda? Por eso dijo en su momento, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que ese trabajo carecía de todo rigor científico y que era ridículo. Es una mentira tan grande como el crimen. En la pericia hicieron su aporte más de 40 expertos en criminología, en medicina legal, en balística, en acústica, video, planimetría, rastros y expertos en microscopios electrónicos y cromatógrafos. Y además fue firmada por los 2 más grandes maestros de la criminalística nacional, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli. Puro prestigio profesional. Rápida para los mandados, la ministra de Inseguridad de aquella época, Sabina Frederick, ordenó que se revisaran los protocolos de ese trabajo histórico que hizo la Gendarmería. En su desesperación por salvar a Cristina, fueron capaces de hacer cualquier cosa. Es una despreciable cabriola que pegó en el aire Alberto Fernández, como en tantos temas. Pasó de acusar a Cristina a ser su cómplice. Como si no tuviera estómago ni escrúpulos, el ex peor presidente designado en aquella época dijo en forma contundente en 2015 que nadie pensaba en la Argentina que el fiscal Nisman se había suicidado. Incluso agregó que la primera que no piensa eso es Cristina. Un periodista le preguntó sin vueltas, ¿fue suicidio u homicidio?
Y Alberto contestó sin dudar, homicidio. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Bueno, después de todo esto, con la misma seguridad, respondió que está convencido que se trató de un suicidio. Lo podemos ver en los títulos de los diarios, realmente. Oportunista, en una macabra panquequeada, Alberto en su momento fue a la estremecedora marcha que convocaron los fiscales para pedir el esclarecimiento de ese crimen brutal. Hay que decir que está arrepentido Alberto de haber participado en aquella convocatoria masiva de los paraguas y de la indignación bajo la lluvia. El balazo de la pistola Versa explotó en el cerebro de Nisman el domingo 18 de enero del 2015 a las 2:46 de la madrugada. Nisman no tenía rastros de pólvora en sus manos. El tiro entró por una zona donde no se disparan los suicidas, borraron sus registros del celular y alguien ingresó a su computadora después de la muerte. El doctor Pablo Lanuse dijo que los restos de pólvora no estaban en las manos de Nisman, porque quedaron en las manos del asesino. Y de paso hizo 2 presentaciones lapidarias contra el en ese momento presidente de la Nación, denunciando su intromisión en una causa penal en trámite, y eso no lo puede hacer porque la Constitución Nacional se lo prohíbe. Lanuse, abogado de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, consideró esto de gravedad institucional porque el jefe de Estado ejerce una clara presión sobre la causa y amenazó con nombre y apellido a los jueces Irursun, Ercolini, Geminiani y Hornos, que nada casualmente son los que intervinieron en el pacto tenebroso firmado con Irán y en el asesinato de Nisman. Todos recordamos aquella patética cadena nacional que Cristina ofreció toda vestida de blanco, ahí la estamos viendo, y en una silla de ruedas como apostando a victimizarse, ¿no? En este tema, Cristina fue y vino varias veces. A las 23 horas de haber encontrado el cadáver en su Facebook, la entonces presidenta acusada escribió: ¿qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? A menos de un día, quien en ese momento era la jefa del jefe del Estado, ya quería instalar la falsedad del suicidio. Después cambió y dijo que fue un asesinato. Dijo que se enteró por uno, pero después que se enteró por otro. Un verdadero chiquero declarativo, igual que el que Sergio Berni protagonizó en el escenario del crimen. Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. Cero condolencias, todo lo contrario. Ordenó demoler su prestigio y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de su vida privada. Aníbal Fernández fue el jefe de ese operativo basura de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido de que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. Insólitamente, unos días después, la justicia empezó a hacerle caso y embargaron las cuentas bancarias de la familia del fiscal asesinado. Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere de una espía, mujeriego, agente de la CIA, del Mossad, lavador de dinero, golpista e idiota. Más o menos lo mismo que dijo Leopoldo Moró, que batió todos los récords de antisemitismo al vomitar brutalidades que ni fachos históricos como Alejandro Biondini se atrevieron a decir. Hace 4 años escribió el siguiente tuit, digno de un tacuara musoliniano: el invento del asesinato de Nisman fue una de las operaciones de marketing mejor concebidas a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana y los fondos buitres y los socios locales de ese club. Ahí estamos viendo ese tuit. Quisieron instalar que Nisman era imprevisible, un tiro al aire, pero la verdad histórica es que fue un tiro en su cabeza. El peor escenario para Cristina fue cuando la Cámara confirmó que Nisman fue asesinado por la denuncia que hizo sobre ella. Los jueces aseguraron que Nisman no se suicidó, ni fue inducido al suicidio, que no estaba loco ni tenía miedo. Al contrario, estaba eufórico y contento porque en unas horas iba a exponer toda su investigación ante el Congreso de la Nación. Mire, ojalá estas palabras sirvan de consuelo para la familia del fiscal, sobre todo para sus 2 jóvenes hijas, ¿no? Para Yara y Cala.
Cristina comete errores, entra en pánico y actúa como culpable cada vez que este tema vuelve al escenario político. En el caso de Carlos Zanini, salta a la vista que, según Antonio Estiuso, fue el encargado de comunicarle a Nisman la orden de Cristina: deja de investigar a Irán. Orden que, dicho sea de paso, Nisman no cumplió y por eso terminó como terminó. Julio De Vido tendrá que dar explicaciones sobre el posible intercambio de petróleo con Irán o la triangulación con Venezuela para abastecer el plan nuclear de quienes aún hoy niegan el holocausto. Muchos creen que esta tranza repugnante de impunidad por apoyo nuclear es lo que explica el inexplicable viraje de 180 grados de Cristina en este tema. Pasó de levantarse en las sesiones de Naciones Unidas cuando hablaba el representante de Irán a firmar un pacto tenebroso y secreto con ese gobierno. Delia Sirro, coautora con Waldo Wolf del libro Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo, dijo el año pasado en Entre Ríos que cuando borraban las huellas de su casa nos dejaban las marcas a todos los argentinos y que en un país en el que nos enorgullecemos de la lucha por la justicia y no de la venganza, en el que no pedimos la pena de muerte ni para el más nefasto de los dictadores, ni para los probados torturadores, el fiscal Nisman murió en cumplimiento de su función. Y finalmente aseguró que toda la sociedad argentina sigue sangrando por la herida de su bala. Es que los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita por más profundo que la entierren. La verdad no se suicida ni se puede sepultar. Por eso Nisman es una bandera de lucha contra la impunidad. Es un faro de luz contra la oscuridad. Nisman presente, hoy y siempre. Enseguidita vamos a conversar con la doctora Sandra Arroyo Salgado. Ya venimos. Bueno, me prometido la posibilidad de conversar con la jueza, con la doctora Sandra Arroyo Salgado. Seguramente muchos la conocen, otros no tanto, tiene un perfil bajo, cosa que le agradezco que haya aceptado venir al programa, pero para aquellos que no tienen presente, le muestro esta pequeña información sobre la doctora. Es abogada, jueza federal argentina, se recibió en la Universidad de Buenos Aires en el 94, desde el 2006 está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 1 de San Isidro. Fue esposa de Alberto Nisman, con quien tuvo 2 hijas, Cala y Yara. ¿Está correcto toda esa información, doctora? ¿Tiene la posibilidad de rectificarla? No, si correcto. está correcta. Correcto. Bueno, nuevamente le agradezco que esté aquí. De lo que ha escuchado de la columna editorial, ¿qué le parece que está exagerado, incorrecto, o qué le gustaría ratificar o subrayar a usted? ¿Qué le parece lo más importante de lo que ha pasado? Bueno, lo más importante es lo que se probó en el expediente, en la investigación en derredor de la muerte de Alberto Nisman, que en definitiva fue confirmar el informe que los peritos de parte de la querella de nuestra familia había sostenido ya en marzo del año 2015. Los primeros días de marzo presentamos ese informe criminalístico elaborado por los peritos que usted mencionaba, los doctores Raffo, Ravioli, el criminalista Salcedo, que habían concluido que sin duda, en base a la evidencia a la que ellos pudieron acceder, esto se había tratado de un asesinato. Recordemos que nosotros, la familia, no pudimos ejercer el derecho que teníamos a controlar la autopsia realizada sobre el cuerpo de Alberto. No obstante que lo pedimos a primera hora, ese lunes 19 de enero de 2015 presentamos un escrito pidiendo que no se diera comienzo a la autopsia hasta tanto la familia designara a sus peritos de parte. Los detractores de esta postura que terminó probándose varios años después con el informe de Gendarmería Nacional,
sostenían que la familia, habiendo tenido la oportunidad después de reeditar la autopsia, no lo habíamos realizado, cuando en realidad la autopsia es un acto irreproducible, porque Claro. ya nunca más se va a encontrar la evidencia del cuerpo en las mismas condiciones de la primera autopsia. Sin duda. Es un dato que despierta más sospechas todavía, que confirma las sospechas, esto de que no hayan permitido que la familia estuviese en la autopsia. Es ¿no? inexplicable la celeridad con la que actuaron, Claro. más aún frente a una presentación expresa, porque lo que suele ocurrir, yo he tenido varias investigaciones de muertes dudosas que hay que investigar, y lo que uno investiga, siempre planteándose la peor hipótesis, que es el homicidio, es la autopsia, es la prueba, una de las pruebas por excelencia. Sin duda. Y el deber que tiene todo magistrado judicial y también fiscal es informarle a la familia el derecho que tiene de controlar la autopsia por sus peritos de parte. Entonces, todo esto fue incumplido tanto por el juez en ese momento a cargo de la investigación como por la fiscal actuante, ¿no? Yo recién no pude poner al aire la participación de Alberto Nisman en el programa A Dos Voces, que también me parece que clarifica mucho. Me gustaría que lo compartamos y quería saber su opinión, doctora. Buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se habla de eso. Hasta ahí un objetivo absolutamente legítimo. Nos podrá gustar con quién salir argentino o no, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Nada de cuestionable tiene en eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. Los términos textuales, hay 2 años y medio de escucha vinculado con este tema. Para hacer una idea, estos teléfonos están interviniendo desde hace 8 años. Se quiere decir que esto es de ahora, de una interna Secretaría de Inteligencia. Hace tiempo ocurrió todo esto. Bueno, lo que se dice es: hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver, Timerman sería un ejecutor de las órdenes de Cristina. A conciencia y sabiendo, obviamente, de lo que estaba haciendo. Sí. Se reúne y se acuerda esto. El acuerdo se firma en enero del 2013. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no porque... Por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Ya se estaba la Secretaría de Inteligencia con personal que responde directamente, que tengo que mencionar estos términos porque si no violo la ley 25.520, más allá que ya he pedido el levantamiento del secreto de todo esto, por eso hablo del personal, puede ser 1, 5, 10 personas, pero es personal de la CIDE que responde a la presidenta, no es un eso está probado, o sea, no es un empleado infiel que está pasando información. Directamente esta persona negocia directamente con los iraníes y le pasa todo tipo de información vinculado con la causa. Se arma la hipótesis falsa es involucrar a una conexión de fachos locales. ¿Por qué eso? Se contrata a un ex fiscal federal, que también está denunciado y es juez de instrucción, Héctor Irimia. Sí. No en vano está elegido esta persona. Cuando ocurre el atentado, es designado junto con otros colaborador de los fiscales originales de la causa, Mullen y Barba, que intervienen por 3 meses. Entonces el objetivo... ¿En dónde estaba usted, doctora? Usted creo que estaba en Europa, ¿no? En ese momento con una de sus hijas o con las 2 hijas. Sí, usted no estuvo, no vio en vivo esto, lo habrá visto tantas veces, pero digo... Después sí. No, yo me había quedado en el viaje de 15 con mis 2 hijas, que no era lo previsto, pero bueno, estábamos muy lejos. Así que, y de esta, digamos, abstrayendo su relación con el fiscal Nisman, se lo pregunto como magistrada, y a mí me resulta absolutamente coherente, razonable y riguroso todo lo que plantea. ¿Usted ve en eso algún tipo de duda, algún tipo de falla en eso?
No, la realidad es que Alberto Nisman estaba designado como fiscal exclusivamente a cargo de la investigación del atentado terrorista contra la AMIA desde el año 2004 y era su función exclusiva, con lo cual él dedicaba, él y todo su equipo, todo su tiempo a esta investigación que, bueno, tenía una solidez, de hecho tuvo un amplio reconocimiento en otros ámbitos internacionales y todo lo que él fue planteando se fue demostrando. La realidad actual le da la razón al trabajo de Alberto Nisman. Y la verdad es que en esta entrevista es en la que él refiere, sin esperarlo, obviamente yo puedo salir muerto de todo esto, es la crónica de una muerte anunciada. Todo empieza cuando Alberto, al avanzar en la investigación, llega a acusar a altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán, y a partir de ahí y de su oposición en soledad, tan solo acompañado por el periodista Pepe Sliachev, él se empieza a oponer a que nuestro país celebre ese memorándum de entendimiento con Irán, que en mi opinión es un acuerdo de impunidad para los responsables detrás del atentado. Ahí empieza la seguidilla de amenazas que recibimos en nuestra familia en los meses de agosto, noviembre de 2012. Recordemos que ese memorándum se firma en una fecha simbólica muy significativa, se firma el 27 de enero de 2013. Sabemos que el 27 de enero se conmemora el Día del Holocausto, ¿no? En recuerdo a, bueno, la liberación por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración de Auschwitz en 1945. Entonces, hubo muchos mensajes, lamentablemente, en derredor de este hecho, porque si celebrar ese acuerdo de impunidad en esa fecha es todo un mensaje. Y acá lo importante es tener muy presente algo que usted dijo en su editorial. El Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, no puede, por mandato constitucional, esto está previsto en el artículo 109 de la Constitución Nacional, no puede ejercer funciones judiciales, no puede arrogarse el conocimiento de las causas pendientes, y la causa AMIA era una causa pendiente. Por eso, después, ese memorándum fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y más recientemente, el 5 de diciembre del año pasado, fecha que tengo muy presente porque era el cumpleaños de Alberto Nisman, la Corte ordena que se realice el juicio oral y público por la denuncia penal que Alberto hizo a raíz de la firma de ese memorándum. Y eso nunca, hasta ahora no se ha fijado fecha para ese juicio oral. No, todavía pasó un año, ya se cumplió un año y no hay fecha de audiencia fijada aún. Es impresionante todo lo que ha ocurrido alrededor de esto, es un caso realmente brutal. Yo le llamo esto el crimen de Estado, un magnicidio. No quiero contaminar esto con cuestiones muy personales, pero tengo cierto orgullo también como padre de Diego Leuco y agradecimiento a la familia por el respeto que han tenido, porque bueno, sus hijas en su momento dieron, creo que era la primera entrevista o una de las únicas entrevistas, y allí hemos recortado alguna partecita para que usted nos cuente un poco lo que quiera de cómo fue eso y cómo están ellas ahora, ¿no? Esto es. Y ahora estaban de viaje por tus 15, era un viaje, me imagino, súper especial, súper esperado, y en un momento tu viejo, claro, dice, me tengo que volver antes. Bueno, era mi viaje de 15 años, era la primera vez que yo iba a Europa y la primera parte la iba a hacer con él. Y la segunda parte es como que cambiaban de hijas y yo seguía unos días con mi mamá y él con Cala también. Se quedaban unos días y después pegaban la vuelta. Y medio como que todo el viaje estuvo un poco este tema, porque yo me acuerdo, yo tenía 15, pero él ya me estaba contando hace unos meses de esta denuncia, como por ahí no exactamente como después se dieron las cosas, pero sí como de esta investigación que le estaba haciendo.
y las cosas que iba descubriendo. Entonces, un poco mis recuerdos de ese viaje son estar por ahí paseando en Londres y descubriendo una ciudad nueva que yo no conocía con él, y todo el tiempo hablando de este tema y yo haciéndole preguntas y interesándome. Entonces el viaje fue un poco eso, todos los días hacerle preguntas acerca de esto. Entonces era como que yo ya entendía qué es lo que estaba pasando, y un día antes de ir al próximo destino, digamos, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos, porque él tenía que presentar la denuncia, que se había adelantado el momento en el que lo tenía que hacer, y me dio una serie de explicaciones que la verdad es que no entendí mucho en ese momento. Cuando tu papá te dice llorando que se tiene que volver, ¿crees que ese llanto, ese dolor era por no poder terminar el viaje con ustedes? ¿Tenía que ver con lo enorme que era todo lo que estaba pasando alrededor de su trabajo, de su investigación? ¿Te pudiste preguntar de dónde venía esa emoción en ese momento? Sí, para mí era totalmente como por ahí un poco ese sentimiento de culpa o de pena por no poder terminar el viaje. Cuando él me hablaba de la denuncia era todo lo contrario, es como que estaba orgulloso, me lo explicaba y me lo volvía a explicar. De hecho, él en esos días le mandó como un mensaje de difusión a sus contactos que después salió, y me ayudó a redactar ese mensaje, me pidió que lo ayude, perdón, a hacer esa placa. Entonces es como que eso fue un tema durante todo el viaje. Recuerdo que la fuimos a buscar al aeropuerto de Madrid, y después del día tipo el 18 de enero estábamos en París, y me acuerdo que, o sea, estábamos las tres en una habitación de un hotel juntas, y yo me había dormido y de la nada me desperté y estaban mamá y Yara llorando, y yo les pregunté qué pasaba, y en un principio por ahí no me dijeron que fue el papá, y me dijeron que mi abuela estaba muy enferma, y no me acuerdo tipo exacto el momento en que me lo dijeron, pero sé que ese día escribí una carta a papá y le decía como que, bueno, nos vemos cuando yo me muera, nos vamos a encontrar en el cielo o algo así. Es sumamente emocionante Cala contando que bueno, que se despierta, estaba dormida y la ve a usted y a su hija mayor llorando, que al principio no le dijeron qué es lo que había pasado, que estaba grave la abuela, y que ella después le escribió una carta diciendo que pronto se iban a ver, que alguna vez se iban a ver cuando ella se muriese. Y también, bueno, cuentan lo bien que la estaban pasando en Londres, haciéndole preguntas en su momento, hasta que el propio Alberto, el propio fiscal, conmovido, emocionado, llorando, le dice que tienen que suspender, que tienen que regresar porque se habían adelantado los tiempos, ¿no? ¿A usted cómo le impactó eso? No digo la muerte, toda esta cosa que sucedió antes. Bueno, ¿sospechaba, digamos? Yo tuve una conversación telefónica con él estando en Buenos Aires y él con Yara en Londres, y estaba bastante preocupado. Me transmitió cierta preocupación por estar en el exterior y temor de temas pendientes que él tenía que concretar, y que había posibilidades que él fuera removido de esta unidad fiscal especializada. Claro, se hablaba en ese momento. Entonces yo le transmití tranquilidad, le dije que se quedara tranquilo, que él había hecho todo su trabajo, que había presentado el dictamen, pero no supe interpretar que él evidentemente tenía temas pendientes que presentar que eran importantes antes de dejar esta unidad fiscal especializada, y entiendo yo que eso debe haber sido lo que precipitó su regreso. Regreso. ¿Y ustedes, las tres, cómo se enteraron? ¿De qué manera les llega la información? Y si en primera instancia le dicen que apareció muerto, fue un asesinato, ¿cómo se enteraron ustedes? Nosotros estábamos en la ciudad de París, en un hotel, en una habitación muy chiquita. Ya era entrada la tarde y me llamó una secretaria privada de él y me dice que necesitaba el celular de la hermana de Alberto porque él no estaba respondiendo a los mensajes ni a los llamados, que había dejado convocado a una persona y que los custodios estaban esperándolo y que tampoco tenían señales de él.
yo le pregunté cuánto tiempo hacía que estaba toda esta situación de que no respondía a los mensajes, las llamadas y demás. Y cuando me dice la cantidad de horas, le digo, no, algo le pasó. Tiré en la puerta abajo, bajo mi responsabilidad, le pregunto qué custodios estaban. Además, ella ya cuando me transmite esto, me dice, no, necesitamos el celular de la hermana porque no nos animamos a llamar a la mamá, no queremos preocuparla. O sea, que todos estaban representando que algo grave había pasado. Había ocurrido, claro. Yo lo que pensé es que siendo él una persona ansiosa, que estaba en un momento tan especial de su carrera profesional, que se había quedado trabajando tal vez en exceso, que estaba nervioso y la verdad es que pensé que estaría descompuesto, que le había dado un infarto porque él era una persona sumamente comunicada, él contestaba de inmediato todos los mensajes, los mails, las llamadas. Es impensado que él estuviera sin responder sus mensajes. Y ahí, bueno, y ahora también se representó lo peor, empezó a escribirle, yo también a llamarlo, llamé a todos, les dije que por favor que tiraran la puerta abajo. Incluso los custodios me dijeron, no, el doctor se va a enojar. Yo le dije, es mi responsabilidad, usted hágalo, este hombre está descompuesto. Y bueno, pasaron no sé qué cantidad de horas, pero para nosotros fueron eternas, hasta que me dicen que bueno, que estaba fallecido. Yo no lo podía creer y ahora, bueno, tampoco, estábamos sumamente angustiadas, se despierta Cala y cuando me dicen que había un arma, dije, esto es gravísimo, a este hombre, ese fue mi primer pensamiento, que lo habían matado, porque era impensado que él tomara una decisión de poner fin a su vida por lo que yo lo conocía. Y por lo que lo conocía todo el mundo, ¿no? No era una fuente permanente mía, pero 2 o 3 días antes yo lo llamé, le pregunté detalles, tenía que escribir una editorial al respecto, me contó algunas de las amenazas, ¿no? La forma en la que se dirigían, rusito de mierda, todo ese tipo de cuestiones me las contó, y por supuesto todos los que hemos frecuentado nos dábamos cuenta de que era una personalidad totalmente distinta a alguien que se puede deprimir y puede suicidarse. Era, yo diría que todo lo contrario, ¿no? Les quiero mostrar las imágenes del día del asesinato, es el día 6, simplemente sin audio, pero podemos compartir algunas cosas. Cuando usted, digamos, vio todo esto, además del enchastre que fue, de la presencia de Bernie, ¿cómo se llamaba la fiscal? ¿Viviana Fein? No. Sí, Fein. Fein, no, Viviana no sé si Fein, creo que ahora tiene que dar respuesta ante la justicia. Fue llamada indagatoria o así lo solicitó el fiscal Tayano. Claro. ¿Esto por qué cree que ocurrió todo esto? Porque obviamente ha sido el intento de un ocultamiento, pero ha sido burdo hasta eso también. Sí, la verdad es que la investigación expuso una gran desidia, una gran falta de conocimiento, de responsabilidad. No es solo la fiscal Fein la responsable de esto, no nos olvidemos que allí presente estaba el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, el jefe de la Policía Federal, estaba el secretario de Seguridad Bernie, el fiscal de Campos. Claro. Entonces nadie pudo poner un orden, preservar la escena del crimen. La escena del crimen no se reducía al baño donde fue el hallazgo del cuerpo, sino todo el departamento y todas las torres Le Parc. No se dio la orden de cerrar de inmediato los ingresos, egresos, identificar a todas las personas allí presentes, el secuestro inmediato de las grabaciones de las cámaras de seguridad, no se preservaron los dispositivos, el celular fue borrado, la computadora fue intrusada con posterioridad al hallazgo. Entonces hay una cantidad de evidencia que se perdió, y no nos olvidemos aquellas declaraciones de la fiscal Fein cuando dice: lamentablemente no se encontraron restos de pólvora de fulminante en las
muestras tomadas de las manos del fiscal. Increíble. Lamentablemente denota una animosidad, una intencionalidad de ella, en vez de presentarse como un fiscal imparcial, pareciera que tenía una voluntad orientada, dirigida deliberadamente a probar un suicidio. De hecho, la escucha mi hija más grande Yara y me dice, mamá, pero ¿qué dice la fiscal? ¿Que ella quiere que papá se haya suicidado? Y nosotros como familia la recusamos en los comienzos de la investigación, pero lamentablemente ninguno de los magistrados que intervinieron y que pudieron haber cambiado el rumbo de la investigación con cierta inmediatez, accedieron a apartar a la fiscal. Nosotros llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos confirmaron la actuación de la fiscal Viviana Fein. A ver, la verdad siempre sale a la luz, con lo cual, años después, ahora fíjese, el peritaje de Gendarmería vino a confirmar lo que nuestros peritos de parte dijeron a 2 meses, en marzo de 2015. Claro, claro. Y todo esto que está ocurriendo, del llamado indagatorio de la fiscal, de profundizar la investigación respecto de los servicios de inteligencia, que es la hipótesis que nosotros planteamos del día 1, es lo que de algún modo afortunadamente está llegando y se está poniendo luz sobre tanta oscuridad, ¿no?, que hubo en aquel momento, que nosotros entendemos, porque el 2015 era un año de mucho miedo, de mucha maldad, donde muchos colegas estaban muy condicionados, lamentablemente, en su actuación. Sí, algunos miedos y otros complicidad, ¿no? Por lo menos simpatía con el gobierno de turno, ¿no? Había de todo eso. Doctora, le agradezco realmente que haya venido. Sé que no va habitualmente mucho en los medios. Le agradezco la confianza, ha sido muy amable. Y ojalá esto sirva para que quede viva la memoria, el reclamo, la exigencia, para que nunca más ocurra esto y para que accedamos a toda la verdad respecto de ese magnicidio. Ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias a usted por el espacio. Enseguidita venimos y vamos a hablar un poco de la actualidad de la reforma laboral. Ya venimos. Bueno, lo prometido, estamos con el doctor Ricardo Ferreiro, un hombre que, además de haber sido director del Banco Central, síndico, es un verdadero experto en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral en general, pero aspectos vinculados a la industria del juicio, a la forma en que se debe indemnizar, con indexación, con el tema de las tasas. De todo eso vamos a conversar. Primero le agradezco, muy buenas noches por haber venido, doctor. Buenas noches y gracias por la invitación. Pero vamos a ver la placa del doctor Ricardo Ferreiro. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, fue director de importantes empresas, en la actualidad es director de DirecTV, Torneos y Competencias y Experta Seguros, es presidente de Experta Seguros de Riesgo de Trabajo. Bueno, la primera de las preguntas, antes de eso me parece que vale la pena como introducción escuchar su participación y ver su participación en el Senado, donde plantea uno de los corazones de lo que se está debatiendo. Lo vemos. Artículos 54 y 55 de la ley, donde en el artículo 54 se modifica el 276 de la ley de contrato de trabajo, poniendo como mecanismo de actualización de cualquier deuda laboral el índice de precios al consumidor más 3%. El siguiente artículo, el 55, que es un artículo temporal, porque afecta exclusivamente a todos los conflictos laborales que estén pendientes de solución en la justicia al momento que esta ley se sancione,
donde establece el artículo 768 del Código Civil, inciso C. Esto es una tasa que el Banco Central elabora diariamente desde 1991, pero tiene dos componentes que son complejos. Uno es que el tope de este monto tendría que ser el índice de precios del consumidor. Acá ya hay 600.000 juicios, se pueden calcular los 600.000 juicios, ninguno se va a aproximar al índice de precios del consumidor más 3%, pero establece un piso que es del 67% de ese monto del IPC más 3. Evidentemente, no sé, he averiguado, tratado de averiguar y no logro entender por qué el 67, qué tecnicismo determina que sea el 67 y no el 80 o el 60, pero aquí está el problema. Poner índices de precios y en estos casos como piso determina que los fallos que vengan y que tendrían que tener base en lo que ha dicho la Corte en Oliva y en La Cuadra, esto es tasa de interés Banco Central, se multipliquen por 4 o por 5. Es imperioso que por lo menos este piso se suprima. Si no, esta es la llave de entrada a una ley que va a generar apertura y trabajo. Si esto está pendiente y no se modifica, difícilmente las pymes, las medianas empresas o las grandes empresas contraten gente. Es básico, es imperioso, por favor, que se analice. Ideal sería eliminar cualquier método indexatorio y poner el Código Civil y Comercial. Bueno, contundente, clarísimo fue al eje, ¿no? Eliminar de cualquier método compensatorio y basta de, digamos, de indexación. Exacto. Si no, no hay posibilidad, dice usted. No. Bueno, en el mundo no conozco país que no utilice tasa de interés. La indexación no existe. Y nosotros tenemos una experiencia histórica. El gobierno en el año 72 creó un título público indexado y a partir de ahí se empezó a generar una crisis que termina... Una bola de nieve. Exacto, y la trata de solucionar en el 91 Cavallo con la ley de convertibilidad donde se prohíbe expresamente la indexación. No olvidemos que la indexación es también la 1050, es el SER y el UVA que están amortiguados, pero en definitiva son los costos... El concepto. El concepto es ese. De hecho, nuestro Código Civil, desde Vélez Sarsfield, en el siglo XIX, y después la reforma del año 68 del doctor Borda, hablaba de intereses y nada más, no hablaba específicamente. Pero la reforma que hizo el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner en el 2000, que creó una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, estableció expresamente que las deudas debían ajustarse por interés y establecía una tasa que ya existía del 91, que es una tasa que elabora el Banco Central del promedio de las tasas del mercado. Claro. Eso daría un piso y daría una base para que la gente, los empresarios puedan invertir y no quebrarse con estas cosas exorbitantes que los funden. Exacto. El problema es que la legislación está siempre para el problema. A ver, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos un acuerdo de que yo le debo plata y usted confía en mí y no firmamos nada. Claro. Pero es bueno firmar, ¿por qué? Porque si pasa algo, viene alguien y dice, no, acá está acreditado. Acá están los papeles. Pero la ley está para la cuestión de que no se pague, que no se cumpla. Entonces, y eso sucede en conceptos adversos. Hoy día, si aplicaríamos índices y tasas, serían pesos más, pesos menos en el corto plazo. Cualquier movimiento de la economía, que este país para normalizarse no lo hace en 4 años, 8 años, necesita 20, 30 años. Seguro. Cualquier movimiento, esta indexación genera una crisis exponencial. Pero, Alfredo, lo más grave no es lo que va a venir, lo más grave es lo que está. Escuché, 600.000 juicios. Hay 600.000 juicios. Los 600.000 juicios están pendientes de sentencia. La Corte tiene dicho que se tiene que aplicar el Código Civil y Comercial, que es tasa de interés. O sea, coincide con su posición. Exactamente. Lo del sentido común y razonable. Absolutamente. Y coincide con el Código. Con el Código, claro. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hoy decimos, se aplica, como dice el proyecto, se aplica la tasa de interés del artículo 768 del Código Civil para las obligaciones pendientes, pero esa norma que es transitoria le pone un tope.
el techo, arriba, IPC más 3. Hay 600.000 juicios, si hacemos la cuenta, los 600.000 juicios no llegan ni al 20% del IPC más 3. Ahora, ¿qué ocurre? También le pone un piso. Dice, será tasa de interés del 7,68, pero no podrá ser inferior al 67% del IPC más 3. Un despropósito, no tiene explicación. Exactamente, exacto. 67? Y no hay ningún sentido. Entonces, evidentemente, lamentablemente hay una sola realidad. Sería ideal que hubiese dos realidades, porque si por ventura uno puede ver lo que sucedería con aplicar IPC más 3 con el stock, yo le puedo asegurar que en los primeros 60 días de promulgada la ley es una crisis. Por eso sostengo que es una buena ley, pero la llave de que esta ley funcione para generar empleo y demás, tiene que estar, esta es la llave, porque si le metemos indexación, no va a haber empresario que trabaje, va en contra, porque se va a verificar este problema de altos valores, pero valores inconmensurables para poder atender, no de la gran empresa, ojo, que también le impacta, porque la gran empresa cuando decide dónde construir un auto, dice, no, vamos a Brasil y no vengamos a Argentina. Claro, o a Uruguay. O Uruguay. Sea, claro. Y el de la pyme es el que la padece inmediatamente. Y no tiene más remedio que hacerlo acá. Y acá yo sostengo que no hay que mirar ni Suiza, ni Suecia, ni Estados Unidos. Mirá Uruguay, mirá Paraguay, mirá Chile, mirá Ecuador, mirá Perú, mirá Colombia. Claro, que funciona. Que funcionan, y funcionan. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿hay algún rol que juegue el fuero, digamos, el fuero laboral en todo esto? Y el fuero laboral tiene un criterio contrario al de la Corte. Claro. Es decir, sistemáticamente, la Corte ha dicho claramente en dos fallos, que yo los cité, que son Oliva y La Cuadra, ha dicho que no se puede aplicar indexación. Claro. Y la justicia hace oídos sordos a eso. Dicen que es injusto, que la tasa de interés... no, realmente yo creo que lamentablemente no comprenden la problemática. Claro, lo grave que significa... ¿En qué encrucijada nos estamos poniendo? ¿En camino a qué cuestión? A mí personalmente me preocupa. Ahora, supongamos que se apruebe, según su concepto, que la indexación no se lleve adelante... ¿Eso va a frenar también un poco la industria del juicio? Porque la expectativa de ganar fortuna no va a ser tanta, entonces. Absolutamente. Yo creo que el incentivo a litigar está en hacerse rico. Claro. Hay un caso práctico, es decir, de un matrimonio que puso un hotel y una suma que sería originalmente de $1 millón en marzo del 2021, a principio de este año, primero se la nominalizaron, es decir, le pusieron multas, castigos, penas y qué sé yo, 3.600.000. Ya de arranque. Si tomamos la tasa de interés del Banco Central, le da un 21%. Si tomamos la tasa, le da 21 millones de pesos. Si tomamos la tasa activa del Banco Nación, le da menos, le da 14. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace como si esa persona estuviera invirtiendo en plazos fijos en los bancos privados. Claro. Entonces le da un número aceptable. Ahora, ¿qué pasa? Si tomamos IPC, sale 80 millones de pesos. Y si le ponemos el IPC, ese tope del 67, le da 50 millones. Impresionante. Es impresionante. Salta de 1 millón a 50 millones de pesos. Eso desincentiva todo tipo de inversión, sin lugar a dudas. El resto de la reforma, digamos, dejando esto bajo un paraguas, el resto, ¿le parece que va en el rumbo correcto? Va en el rumbo correcto, no hay duda. Siempre hay que tener en cuenta que las leyes las aplican las personas. Sí, claro, por supuesto. Y hay un dicho del derecho alemán que dice que la norma es más inteligente que el legislador. Es decir, el legislador la mejora o la empeora. Ese es el tema. Pero yo entiendo que hay parámetros objetivos que no hay que salirse de eso. No, y de sentido común, todo lo que usted ha explicado son cuestiones de sentido común. No se trata de perjudicar a los trabajadores, se trata de generar una cuestión de justicia que genere la posibilidad de que haya más trabajo cada vez, que haya inversión. Si no, es una manera, entre comillas, legal de fundir a las pymes. Exacto, porque hay un incentivo a judicializar la cosa porque me salvo, gano dinero. Me salvo, es para salvarme. Es así. Y además, a lo mejor usted no lo puede decir, pero digo, incentivado por algunos abogados, que obviamente sus honorarios también crecen, ¿no? Mire, este caso que le cuento, que es un caso tomado al azar, no es nada...
le digo, más o menos 80, 90 mil dólares. Sí. Una persona que empezó a trabajar a los 23 años, a los 31 recibió 80 mil dólares en el interior de la provincia de Buenos Aires, se compró una casa, aseguró su vivienda y después consiguió un trabajo. Y chao. Entonces, me parece que muchos van a querer seguir ese ejemplo. Eso es lo que no se entiende. Doctor Ricardo Ferrero, ha sido un verdadero gusto y sumamente didáctico y claro, así que le agradezco muchísimo que haya venido. Bueno, este es el penúltimo programa, el penúltimo programa, lo espero, del año, lo espero el próximo lunes aquí en La Clave. Muy, pero muy buenas noches.